Este concepto nace después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un periodo de reconstrucción en los países asolados por la guerra y hay un proceso de crecimiento en los países llamados subdesarrollados, y en general me voy a referir en particular a América Latina. América Latina, privada de una enorme cantidad de manufacturas que provenían de los países industrializados y que debido al conflicto bélico no pueden seguir exportando ese tipo de manufacturas, América Latina inicia una vía de crecimiento que se denomina en ese entonces desarrollo, preconizada fundamentalmente por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Y la CEPAL propone como modelo para el crecimiento de nuestros países lo que se denominó la sustitución de importaciones. Dado que había limitaciones en la importación de productos manufacturados, se planteó la posibilidad de que nuestros países se industrializaran y iniciaran un proceso de autosatisfacción de sus propias necesidades, comenzando por lo que fue, en la Argentina en particular, la línea blanca, lo que se denomina la línea blanca, artefactos de tipo doméstico que requieren un cierto grado de procesamiento industrial y algunas materias primas, y para después pasar a modelos industriales de mayor complejidad hasta llegar a la industria pesada para fabricar ya no bienes de consumo, sino bienes de capital, es decir, la producción de máquinas para producir otros elementos. Esta tesis de la sustitución de importaciones tuvo vigencia en América Latina como modelo de desarrollo hasta la década del 60, y en el 60 empezó a mostrar sus debilidades. Los países que habían dejado de exportar estos productos se reconstruyeron rápidamente después del conflicto bélico y comenzaron a exportar. Y claro está, tenían más experiencia, tenían bases industriales más sólidas, y nuestras industrias incipientes tenían muy poca capacidad de competir con esos productos importados. La única manera de competir fue a través de gobiernos proteccionistas y desarrollistas que pusieron trabas de tipo fiscal, económico, gravámenes a los productos que llegaban del exterior. Pero ¿qué resultado tuvo ese proteccionismo frente a la importación de productos manufacturados? Que los industriales bajaron la guardia, estaban protegidos, perdieron competitividad, y eso se ve hoy claramente en momentos en que ya no existen barreras aduaneras. Nuestras industrias son totalmente incapaces de competir con una industria que tiene mucha más experiencia, que obtiene las materias primas muy baratas en el tercer mundo, las procesa, las elabora y nos devuelve productos manufacturados de muy alto costo. Las tesis de la sustitución de importaciones llegaron a su límite. Sobrevino en ese entonces en América Latina un periodo que algunos autores han denominado el vómito verde, un periodo de dictaduras militares que cubrieron toda la región y que marcaron un sistema de reajuste estructural de las sociedades para prepararse para la nueva etapa. Y, terminado ese periodo, entramos al que estamos viviendo actualmente. En este momento, el desarrollo pasa fundamentalmente por esta entelequia planteada en términos totalmente fundamentalistas del mercado. Es muy curioso que todo el rigor que los economistas ponen en el análisis del mercado se basa en lo que los primeros economistas que formalizaron los modelos económicos, David Ricardo, Adam Smith, hablaban de la mano invisible que regulaba el mercado. Es evidente que para cualquiera de nosotros, cuando en una ciencia aparece una mano invisible, da la impresión de que estamos volviendo a los alquimistas de la Edad Media, ¿no? Y eso en el siglo XX, terminado ya el siglo XX, parece un poco. Pero en estos momentos vivimos una época de fundamentalismo economicista y se atribuye al mercado
la capacidad total de asignación y distribución de recursos. Este es el modelo actual. Es el mercado el que maneja la asignación y distribución de recursos. Y la hipótesis del modelo para América Latina es que el crecimiento que beneficia inicialmente a ciertos segmentos de la sociedad va a rebosar, va a rebalsar y va a gotear, es la famosa tesis del goteo, sobre los sectores económicos de menor nivel socioeconómico. Esa es una de las tesis fundamentales del modelo actual. ¿Qué es lo que nos dice, después de 15 años, qué es lo que nos dice la realidad, lo que nos dicen los datos que podemos medir? Los datos son de Naciones Unidas y no son, digamos, no son elucubraciones o elaboraciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas integra toda la información que le pasan los gobiernos que conforman las Naciones Unidas. Un 20% de la población captura el 86% del Producto Interno Bruto mundial. Un 60% de la población captura el 13% del Producto Interno Bruto mundial y el restante 20% de la población captura el 1% del Producto Interno Bruto. Esta, desde el punto de vista económico, es la situación actual mundial. Están excluyendo del mercado prácticamente al 80% de la población mundial. Están limitando la demanda y por lo tanto de nada sirve tener oferta. Espero que esto, en esta década, sea percibido, internalizado y comience a haber cambios en la distribución de la riqueza a nivel mundial. Y no porque la riqueza en sí sea o negativa o un factor único, sino porque acompañando a la riqueza está la salud, la educación, y esos sí son elementos fundamentales del desarrollo. Pero en el modelo que tenemos actualmente, aparentemente se confunde desarrollo con crecimiento. Y hay una diferencia sustantiva entre desarrollo y crecimiento. No todo lo que crece significa desarrollo. Y aquí hay algunos médicos que saben muy bien que un exceso de crecimiento en algún grupo de células es lo que se denomina cáncer, ¿no? Y el crecimiento es notable, pero en modo alguno es desarrollo. Otros confunden desarrollo con urbanización, dado que en los países que consideramos desarrollados y que yo de ahora en adelante llamaré industrializados, la población rural es apenas entre un 12 y un 20% y el resto es población urbana, se cree que la urbanización de la población es un indicador de desarrollo. Y entonces aparece el crecimiento también canceroso de las grandes ciudades como México, el Gran Buenos Aires, Sao Paulo, Shanghái, Bombay, ciudades que crecen de tal manera que comienzan a aparecer al interior de las ciudades lo que los economistas llaman costos marginales o costos externos. Y estos costos marginales o externos no son solamente el costo de dotar a esta megalópolis de agua potable, sistema de evacuación de residuos, sino que hay otro tipo de costos. Yo vengo ahora de Santiago de Chile, ya comenzaron las preemergencias. Durante 30 años se invitó a la gente a comprarse un automóvil, porque tener un automóvil era básico, fundamental, imprescindible y además daba un estatus formidable. Y una vez que la gente tiene el automóvil, hay tal nivel de polución que se le prohíbe usarlo.